Ah, no, estoy perdiendo el tiempo yo. Ah, listo, Bregui, mil gracias. Bueno, súper. Muchachos, entonces, ahí empezó ya la grabación. Quitemos esto. Sí. Y bueno, entonces me devuelvo un poquito, pues para que salga en la grabación. Vamos a empezar esta, ¿no? La Escuela de Desarrollos de Editores. Y entonces les contaba, repito un poquito para que quede en la grabación, que yo personalmente considero que esto de los editores de texto no es como una pelea, ¿no? No debería ser como una batalla entre cuál es el mejor y cuál es el peor y que yo puedo hacer esta cosa específica más rápido que usted. Sí, todo eso ocurre, yo sé, pero no deberíamos nosotros estar pensando en eso cuando pensamos en editores de texto. Cada persona trabaja diferente y cada editor de texto es diferente. Si uno se acostumbra a unas herramientas y a otras, así como quien escribe con la mano derecha o con la mano izquierda y ninguna tiene por qué ser mejor que la otra. ¿Sí? Entonces, dicho eso, que cada editor de texto es su propio mundo y cada persona usa el que quiera, pues a mí lo que sí me parece de verdad es que debemos hacer esfuerzos, muchachos, por aprender a usar el teclado, pero aprender a usarlo bien, ¿sí? Ojalá pudiera uno tener un mouse así inalámbrico y quitarlo de la vista y no usarlo, ¿sí? No volverlo a usar y ojalá pueda uno hacer todo con el teclado, ¿sí? Ahí solamente por poner el dibujito, pues hay que aprender a usar bien el teclado, muchachos, poner los dedos bien donde es, volver la mano al sitio pues original, esos letras que son donde van a estar los dedos principales, normalmente les dicen las row keys, porque uno siempre debe intentar volver a ese mismo sitio para poder escribir siempre sin mirar y saber dónde están todas las teclas. Eso cuesta, para los que no están acostumbrados, eso cuesta trabajo y cuesta tiempo, pero yo creo que vale la pena. Sí, vale la pena. Durante ese tiempo que se van acostumbrando, toma muchos errores de digitación y toca borrar mucho, pero bueno, pues hay que intentar hacerlo. Qué pena, voy a... Sí, hay que intentar hacerlo. Entonces, los editores de texto hay de muchas clases, muchachos. Hay, como les decía ahora, los que hacen de todo. Esos pasaron ya de ser editores de texto a ser IDEs. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado, o sea que es como un programa que hace muchas cosas al mismo tiempo. Y existen pues los que son simplemente editores de texto. Dentro de esos dos extremos hay toda una gama, todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Bueno, en esa gama de editores de texto, hay unos que están como en el limbo que uno no sabe muy bien qué son. O sea, uno no podría ponerles la etiqueta de esto es únicamente un editor de texto o esto es un IDE completo. Dentro de esos están Visual Studio Code, BIM, Emacs, ¿sí? Y yo personalmente no conozco más. Sí, esos son esos que están como en ese limbo que uno no sabe realmente qué son. Entonces, yo pienso que aprender a usar esos editores de texto que permiten muchas otras cosas, o sea, que pueden trabajar como simples editores de texto, pero también pueden hacer muchas otras cosas, es muy conveniente. En particular, BIM y Emacs, que son dos de los editores de texto más viejos que existen, son de los primeros que escribieron para Linux, no, no los primeros tal cual, pero son unos de los primeros. ¿Sí? En particular, aprender a usar esos dos toma muchísimo esfuerzo, tienen una curva de aprendizaje así súper empinada. Al principio uno piensa que no sirven para nada, que realmente no vale la pena aprenderlos a usar y rápidamente baja mucho esa curva. Uno después empieza a aumentar mucho la velocidad de aprendizaje de su editor de texto y a aumentar la productividad. ¿Sí? Pues tanto así que yo por ejemplo lo he visto en Cristian que empezó a usar Emacs desde hace un tiempo, se ha ido acostumbrando a manejar muchísimas cosas de su computador desde Emacs, o sea, desde el editor. Sí, a mí también me pasa. Yo uso BIM, sí. Entonces, por eso digo que no es una competencia, ¿no? Cristian no se ponga aquí a echar mis ranchos. Sí. Yo uso BIM y muchas cosas de mi computador las hago desde ahí, desde BIM o desde el terminal. Entonces, se va uno acostumbrando a eso, se va uno acostumbrando a trabajar solo con el teclado y aumenta mucho la productividad. No solamente la velocidad, porque claro, uno nunca se ve
o yo no sé si ustedes se la pasan en concursos de velocidad de digitación a ver quién puede escribir las cosas más rápido. No, pues tampoco. Sí, hay veces que uno quiere escribir rápido, pero uno no todo el día está escribiendo 200 palabras por minuto. ¿Sí? Entonces, pues sí, tampoco es que necesite uno tanta velocidad, pero sí necesitamos es que las herramientas que nosotros utilizamos nos permitan hacer todo lo que nosotros queremos hacer. ¿Listos? Bueno, esos editores BIM, Emacs y más o menos Visual Studio Code empiezan a parecerse a unos IDEs, como les decía ahorita, unos entornos de desarrollo, ¿sí? Porque pueden hacer muchas otras cosas. Una de las cosas principales o de las cosas más comunes que tienen estos editores es que tienen un terminal para los que no saben todavía qué es una ventana de comandos. Sí, es como lo que en Windows se llamaba antes ¿cómo era? Command Prompt, creo que se llamaba. No sé, bueno, los que Sí, usan señor. Windows por ahí me El ayudarán. CMD. Sí, se llamaba Command Prompt. Los que tengan Mac y los que tengan Linux, pues estarán más acostumbrados a usar un terminal. Un terminal es esto que acabo de abrir aquí, es una ventanita en la que uno escribe ahí comandos, lo que uno quiera. Esos comandos sirven para manejar todo el computador. Entonces, pues es una ventanita de estas, o sea, una ventana de comandos que permite manejar todo lo que ustedes quieran dentro del computador, pero está integrada a su editor de texto. Entonces, esa es una de las cosas que más sirven, ¿sí? Por ejemplo, uno puede estar viendo siempre el rendimiento de su computador desde un terminal. Sí, yo tengo ahí, estoy haciendo otras cosas simultáneamente, entonces los 4 núcleos del computador están, vean, como a la mitad, bueno, la memoria, sí, cosas, y uno puede hacer lo que quiera desde estas ventanas de comando, pues o desde un terminal. ¿Listos? Entonces, eso es muy útil. Y muchas otras cosas. Las cosas básicas, pues en las que primero piensa casi todo el mundo es, bueno, ¿y cómo van a ser los colores? ¿Cómo pintan cada lenguaje? ¿Cómo pinta los colorcitos? Si se ve bonito o no, si autocompleta, cuando yo voy escribiendo me saca ahí opciones para autocompletar, o si yo puedo brincar a la definición de funciones o a la definición de clases. Miren que van haciendo cada vez cosas más avanzadas. Obviamente estas cosas que estoy describiendo, un editor de texto como bloc de notas y eso, pues no es capaz de hacerlo, ¿sí? Es capaz de abrir los archivos, sí, pero él no es capaz de brincar directo a la definición de una función o brincar entre archivos, sí, hacer un montón de cosas. Entonces, todas son esas funcionalidades que uno se va acostumbrando y mejora su productividad a medida que las va aprendiendo a utilizar. Entonces, yo les comento un poquito sobre BIM, ¿sí? BIM junto con Emacs, son unos de los editores de texto más viejos que existen. Existen sobre todo en Linux, pero se pueden instalar también si quieren en Mac o en Windows. ¿Sí? Yo francamente ya no sé cómo se instalan esos programas en esos otros sistemas operativos. Para mí son todo un mundo muy oscuro, entonces intento evitarlos al máximo. Solo cuando aquí en la casa me piden que arregle algo, entonces pues toca ir a mirar, a ver, aprender. ¿Sí? Pero son editores que ya vienen integrados dentro de la mayoría de distribuciones de Linux, ¿sí? Tal vez Emacs no viene instalado de fábrica, pero con un simple comando pues se instala desde los repositorios. BIM como tal, estas tres letricas B y M, tampoco viene así completo. El que viene por defecto es BI, que es como la versión básica de BIM, ¿sí? Después alguien escribió BIM, que es como el mismo BI, pero agrandado, con muchas más cosas. Eso se convirtió en un programa grandísimo y después alguien lo reescribió quitándole muchas cosas que aparentemente sobraban y entonces funciona más rápido y ahora se llama, pues digamos la versión moderna se llama NeoBIM, que se escribe solamente con una N al comienzo, NVIM, ¿sí? Entonces esa NeoBIM, esa es la distribución que yo uso, pues o ese es el editor que yo uso. Ahorita les muestro cómo se ve. Entonces, vean, justo lo que les estaba diciendo ya lo tenía ahí. Sí, entonces, ¿cuál es mejor? Pues ni idea, el que uno quiera utilizar. Sí, hay que aprenderlos a usar todos. Pues estoy hablando solo de BIM, ¿no? Entonces, BI, que es la versión más básica, yo sé que va a venir instalado por fábrica en todas las distribuciones de Linux, absolutamente todas. Por ejemplo, si ustedes han experimentado con un Raspberry Pi y le han instalado su sistema operativo, el de Raspberry Pi, que es basado en Debian, pues verán que uno abre el terminal y abre el editor BI y ya.
¿sí? O si ustedes han experimentado también con acceder a los archivos de un servidor remotamente, abran un terminal del servidor y arranquen a escribir en BIM, pues, o en BI, ¿sí? Sin necesidad de instalar nada. BIM, como les digo, solamente poniéndole la M, es como mejorado, ¿sí? BI mejorado. Y después reescribieron esto en NeoBIM. Es más rápido porque le quitaron un montón de cosas que se podían hacer de otra manera, entonces le quitaron un montón de líneas de código y además ahora en las últimas versiones incluye otro lenguaje que es Lua. Lua es uno de esos lenguajes pues que existen desde hace mucho tiempo, pero que nadie realmente lo conocía. Bueno, pues ahí está. Sí. Eh, ustedes hablen tranquilos, hágale, Cristian. Profe, ¿ese tiene relación con Lua Latex? No, es un Claro, lenguaje de programación. sí, algo. Sí, Lua LaTeX está escrito en Lua, efectivamente. Lua es un lenguaje de script, es un, pues lo que llaman en inglés un scripting language. Sí, entonces no es un lenguaje como C, por ejemplo, o Fortran, en el que uno escribe completamente su programa y después lo compila y sale un ejecutable y uno puede pues ejecutar su programa, no. Es un lenguaje de script, como MATLAB, por ejemplo. ¿Sí? O digamos el mismo Python, pero en su versión original, que era solamente scripts, porque ahora uno sí puede de alguna manera pues compilar y sacar algunos ejecutables, pero digamos básicamente es un lenguaje de script. Entonces, Lua es eso, es un scripting language que funciona dentro de otros ambientes, entonces viene incluido directamente ahí en NeoBeam. Eh, Emacs también tiene su propio lenguaje. ¿Cómo se llama? ¿Lisp? ¿Cómo? Sí, sí, señor, Liz. Lisp, entonces tiene su propio lenguaje. Emacs está escrito, él completamente está escrito en Lisp. Bueno, no, completamente no, también tiene partes en C, pero bueno, gran parte de Emacs está escrito en Lisp y uno puede programar directamente ahí. Programar me refiero a hacer plugins y cosas directamente en ese lenguaje. Lo mismo pasa con BIM. Uno puede programar lo que quiera y hacer plugins y cosas directamente en Lua o en el lenguaje original que tenía BIM. Desde antes de NeoBIM también se podía. Entonces, BIM tiene su propio lenguaje de script y ahora tiene también Lua. Entonces, ¿por qué tiene dos? Bueno, pues así terminó quedando por la historia, ¿sí? Pero la ventaja de Lua es que es un poquito más robusto y más completo, entonces se pueden hacer más cosas. Mientras que el scripting language de BIM, pues es un poquito más básico. Sí, es más fácil de aprender, pero es más básico también, entonces no se pueden hacer cosas como, digamos, de gran espectro. ¿Listos? Bueno, entonces, como para arrancar, ¿qué hacer entonces uno con este editor, pues que Martín dice que es maravilloso? Pues uno lo arranca desde el terminal. Esa es la versión como original de hacerlo. También existen versiones gráficas, o sea, versiones que tienen interfaz gráfica, o sea, que yo voy aquí a inicio y lo busco dentro de mis programas. Pues a mí no me sale, pues porque yo no tengo interfaz gráfica de NeoBeam, pero también se podría. La forma normal de hacerlo, o la forma que casi todo el mundo lo hace, es desde un terminal. Entonces uno escribe el nombre del programa, en este caso pues NBIM o BIM o BI, cualquiera de los tres, y después el nombre del archivo que uno quiere editar. ¿Listos? Bueno, hay diferentes maneras de empezar estos programas. Si uno quisiera, por ejemplo, que el archivo que yo quiero editar sea de solo lectura, le pongo esta opción. ¿Sí? Si yo quiero que no permita grabar, le pongo esta opción, "-m", y que no permite editar el buffer, esta "-m" mayúscula. Fíjense que esas son tres instrucciones casi iguales, pero no son del todo lo mismo, ¿sí? Sobre todo la diferencia entre estas dos, M mayúscula y M minúscula. Con la mayúscula, yo solamente puedo ver el archivo y ya, solamente verlo. Y listo, lo vuelvo a cerrar después. Pero con la M minúscula, yo puedo abrir el archivo, puedo hacer ediciones, o sea, le puedo agregar cosas y quitar cosas, pero no puedo grabar, ¿sí? Mientras que en el otro no puedo editarlo de ninguna manera, ¿sí? Bueno, y el de solo lectura es equivalente a "-m" minúscula, creo. Ese sí es igual a este otro. Bueno, también puedo abrir varios archivos al mismo tiempo. Puedo también abrir una carpeta si quieren, pero bueno, puedo abrir varios archivos al mismo tiempo. Yo le puedo decir directamente los nombres de los archivos que quiero abrir, ¿sí?
Si le pongo solamente los nombres de los archivos, él los abre todos, pero solamente veo uno y los otros están como detrás y tengo que irlos cambiando para verlos. Si yo los quiero abrir en ventanas diferentes para verlos todos simultáneamente, puedo ponerle este menos o menos o mayúscula. Depende de si quiero que las ventanas se pongan horizontales o verticales. ¿Listos? Entonces, para ir mirando, déjenme, yo tengo por aquí mi terminal abierto, yo tengo en mi terminal muchas cosas, pero eh, déjenme, yo cierro todo esto. Miren, como si estuviera aquí desde ceros. Entonces, este es un terminal, como si lo hubiera acabado de abrir, ¿sí? Mi terminal. Entonces, está así limpio. Yo puedo mirar ahí, por ejemplo, con ls, el comando ls, puedo mirar las cosas que están dentro de la carpeta donde yo estoy parado. Voy a subir un poquito el tamaño de la letra para que puedan ver mejor. Sí, con ls, así como en lista. Entonces, fíjense que esto es como trabajar pues en mi computador, pero desde el terminal. Yo puedo ver las carpetas, los archivos, todo. Entonces, voy a ir hasta un sitio en que yo tengo algún archivo por ahí. Ay, no sé ni dónde. Mm, déjenme. Vamos a este de rigidez. Programas. Rigidez. Y aquí cuáles tengo. Abramos unos de Python que había por ahí. Algún ensayo que hice alguna vez. Y entonces, algún ensayo que hicimos con unos chicos de análisis básico. Abramos frame. Entonces, como les digo, N, Vim y después el nombre del archivo. Por ejemplo, frame, pay. Ah, tengo que escribir bien. Ya. Entonces se abre el archivo. De nuevo, yo puedo cerrar. Déjenme, yo cierro, clear, aquí como si estuviéramos en ceros. Fíjense que mi terminal, pues cada terminal es diferente, pero el mío me dice ahí la ruta en donde yo estoy parado. Déjenme, pongo aquí los tres programas, miren. BI, Frame y él se abre. BI es el más básico, miren, él no tiene ni los colores de la sintaxis ni nada, pero es un editor bien poderoso, aunque se vea muy sencillo. ¿Listos? Cierro, puedo abrir también Vim. Ah, no, es que Vim no lo tengo instalado. Solamente NVim. Bueno, no pasa nada. Y NVim, que es casi lo mismo, pero miren que sí veo los colorcitos, estas rayas, los números de línea, bueno, todas son esas cosas que yo le puedo quitar y poner. Ay, espérense que voy a hacer una cosa para que sepan lo que estoy escribiendo. Ya. Sí, ahí van a ver las teclas. Listos. Entonces ahí abajo van saliendo las teclas que yo voy hundiendo. Entonces ya sabemos que uno puede abrir los archivos así. Entonces, por ejemplo, este archivo, ¿sí? Yo puedo escribirle ahí cosas, miren, editarlo y me devuelvo. Yo puedo cerrar el archivo y si lo puedo, y si quiero, lo puedo abrir con la opción "-R", y entonces esto es de solo lectura. Voy a ver si lo puedo editar. No, no, sí, miren, yo puedo editar el archivo. Ahí estoy arriba escribiendo, miren acá, escribí ahí unas teclas. Y después yo le digo grabar y miren abajo, me dice no, este archivo es de solo lectura. ¿Sí? Si lo quiero escribir, tengo que obligar al computador a que lo escriba con este carácter. Pero bueno, ahorita miramos bien cómo funciona eso. Me devuelvo, cierro. A ver las otras opciones. M, ¿sí?
Fíjense que yo puedo hacer lo mismo, escribir ahí, y después cuando intento grabar me dice, no, no puedo escribir, está deshabilitado la lectura, pero sí lo puedo editar. ¿Ven? Y si le hago con la otra opción, la de M mayúscula, yo bajo, por ejemplo, acá y quiero editarlo y me dice, no, mire, usted no puede hacer cambios, no es modificable. Bien. Bueno, entonces son simplemente diferentes opciones de abrir el archivo. Yo voy a usar la común y corriente y lo dejamos ahí abierto. ¿Listos? Entonces, vuelvo acá. Una cosa muy importante de BIM, que es muy confuso al comienzo para los que no lo han utilizado nunca, es que tiene diferentes modos. ¿Listos? Diferentes momentos en los que uno está dentro de su editor de texto. Entonces, un modo, siempre el que aparece por defecto cuando uno abre el editor es un modo normal. Ese modo se llama también como el modo comandos, pues para uno poder escribir comandos. Tenemos un modo de inserción o pues para insertar el texto, borrar y todo. Un modo visual, que es cuando nosotros seleccionamos las cosas. Y un modo que es el command line, que es también para escribir comandos, pero son comandos un poquito más complejos y hay que escribirlos pues con letras y con argumentos de entrada y todo. Entonces, esos modos yo los tengo aquí en mi editor. Déjenme, yo pongo el editor un poquito más arriba para que la franja de las teclas no nos lo tape. Miren, aquí abajo dice normal. Ese es el modo normal. Y miren que el cursor es así rellenito, todo el bloque. ¿Sí? Si yo hundo, si yo oprimo, miren, cualquiera de estas letras, I mayúscula, A mayúscula, C, R, bueno, y hay otras opciones, entro dentro del modo de inserción. Miren, cuando yo oprimo la tecla I, ahí abajo dice Insert. Y miren que cambió el cursor, ahora es una sola linecita. Y ahora sí puedo, sí, escribir. Puedo escribir. Y para salirme del modo de inserción, otra vez al modo normal, puedo oprimir la letra escape y vuelvo al modo normal. Voy a volver al modo de inserción. Puedo oprimir también, a mí me parece más fácil, Control C. Acuérdense que Control C es la instrucción que nos permite como cerrar o apagar cualquier proceso que estemos haciendo en el computador. Y a veces esos loops que se quedan así infinitos, uno con Control C cancela todo. Entonces Control C también. Y uno puede también mapear estos comandos con otras teclas. Yo podría decir, no, es que a mí me gusta espichar Control F, digamos. Entonces uno puede decirle que Control F significa ir al modo normal. ¿Listos? Bueno, el modo visual. Entonces yo puedo oprimir la letra V pequeña, entro al modo visual, miren que abajo ahora dice aquí en azul visual, y empiezo a bajar y empiezo a seleccionar cosas. Yo puedo hacer con las flechas, miren ahí las teclas que estoy oprimiendo son las flechas del teclado, ¿sí? Y él va seleccionando. Entonces, miren, unas cosas que tienen, ahí se me van ocurriendo cositas a medida que les voy mostrando, que tienen todos estos editores, pues los que son de verdad buenos. Por ejemplo, miren, yo seleccioné este bloque, pero el cursor está parado aquí abajo, ¿sí? Si yo oprimo la tecla O, solo la O, miren, ahora el cursor pasó aquí arriba. Y entonces ahora yo puedo ir seleccionando de ahí para arriba. Y yo digo, ah, no, es que me faltó una línea abajo. Cambio el cursor, ¿sí? Entonces, esas cosas de selección pues no es que uno lo utilice todo el día de seguido, pero fíjense que son herramientas que se pueden volver muy útiles en el momento en que uno las necesita. Bueno, entonces, este modo de línea de comandos, uno entra a ese modo con el 2 puntos. Eso es por defecto, así viene BIM, con 2 puntos. Y estos son algunos de los comandos que uno puede escribir. Por ejemplo, uno que ha sido como el culpable de muchos chistes para BIM, es que uno dice, no, es que yo llevo 5 años usando BIM, porque cuando lo abrí ya después no supe cómo volverlo a cerrar. Entonces el comando para cerrarlo, miren lo raro que es, 2 puntos Q. Claro, a mí ya me parece obvio porque viene de quit, pero cuando uno apenas está empezando, pues no se le ocurre. Entonces, miren, si yo oprimo 2 puntos, entro, miren, command dice aquí, y ahora el cursor está parado aquí abajo. Esta lineecita de abajo ese se llama un mini buffer. Entonces son como unas cositas que van saliendo ahí. A veces son anuncios, a veces son pues para escribir comandos. En este momento estoy parado ahí y voy a escribir un comando. Por ejemplo, Q
¿sí? Y yo le doy Enter y entonces, miren, me dice, pilas, esto usted no ha grabado los últimos. Y entonces, si quiere cerrar, pues va a perder los cambios. Bueno, yo puedo cerrar efectivamente con, con el símbolo este de admiración y cierro perdiendo los cambios. ¿Sí? Vuelvo a entrar y esos comandos yo puedo escribirlos en cualquier momento. Por ejemplo, help. Ahí me sale una ayuda. ¿Sí? Esa ayuda es muy, muy, muy útil para los que quieran empezar a usar BIM. ¿Sí? De entrada, una de las primeras cosas que les dicen es cómo subir, bajar, ir a la derecha, ir a la izquierda. ¿Sí? Uno se acostumbra y rápidamente se da cuenta de que estas teclas son mucho más rápidas de oprimir que las flechas. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en el modo normal, miren, ahí espiché las flechas y muevo el cursor. Pero cuando estoy en ese modo normal, yo sé que las letras no van a escribirse. Las letras son comandos. Entonces, J es un comando para bajar, K es para subir, ¿sí? L es para ir a la derecha y H es para ir a la izquierda, ¿sí? Entonces, eso es rápido, ¿sí? También hay otras formas de moverse. Bueno, ahorita vemos con W, por ejemplo, se mueve de palabra en palabra. Bueno, yo me puedo mover de párrafo en párrafo, cosas. Entonces, esta ayuda, por ejemplo, es muy útil. Es como una especie de tutorial. Ahí les van diciendo, haga tal cosa, vaya para abajo, vaya para arriba. Y si quieren un tutorial un poquito más interactivo, pueden abrir una cosa que se llama BIM Tutor. ¿Sí? Emacs también tiene un tutorial y también es muy útil. Entonces, ese BIM Tutor, pues, bueno, para el que quiera en su momento, pues lo abre y cuando tengan un rato libre ahí que no tengan nada que hacer, pues bueno, lo abren y lo hacen. Algunos comandos son muy útiles. Entonces yo pongo help, como lo pusimos ahorita sin ningún argumento de entrada, pues él me muestra una ayuda por defecto. Pero puedo poner otras cosas. Por ejemplo, BIM modes. Entonces se me muestra una ayuda sobre los modos o sobre el insert, sobre visual, sobre el command line, ¿sí? Right quit, quiet, ¿sí? Bueno, diferentes ayudas. Y yo puedo pedirle ayuda sobre cualquier comando. Entonces, por ejemplo, help. Es que a mí yo me acuerdo que Martín me dijo que Q era un comando, pero yo no me acuerdo. Entonces uno pone dos puntos help Q y ahí les dicen, vea, Q, este comando para qué es. Entonces, pilas. Q, lo que pasa es que Q tiene dos significados. Entonces ahí entra uno en conflicto con los modos. Miren, en el modo normal, Q significa empezar a grabar, ¿sí? Recording, como empezar a grabar, pero no grabar cualquier cosa. Es grabar una serie de comandos que yo quiero aplicarle a una parte de mi texto específica, ¿sí? Bueno, eso es una cosa. Y si yo sigo bajando, pues ahí me sigue explicando cosas. Bueno, esto es sobre esa grabación de esos comandos que yo puedo hacer. Bueno, y así. Listos, miren. SO es otro comando. Bueno, ahí les van mostrando un montón de cosas. Entonces, con ese help pueden ustedes pedir lo que quieran. Ayuda de lo que quieran, de algún comando que les sonó por ahí. Y bueno, muchas veces uno quiere configurar su editor de texto. Por ejemplo, que muestre los números de línea o que no los muestre. Yo puedo hacer eso directamente aquí con el editor de texto. ¿Sí? Y poner aquí los comandos. Por ejemplo, set. Casi todas las configuraciones se hacen con ese comando, set. Y después lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, no, no number, me quita los números. O si yo le digo set number, me muestra los números. ¿Ven? Y así. Yo puedo configurar aquí directamente desde el editor muchas cosas. Y si quiero en este momento hacer una configuración específica porque la quiero ya, pues la hago y listo. Pero no daño mi configuración por defecto. Lo que ustedes están viendo aquí es mi editor de texto con las configuraciones que yo ya le puse. ¿Listos? Yo creo que a ustedes por defecto les debería salir, creo que es con U, les debería salir así, miren, NeoBeam así, sin colores, la barra de abajo miren que es así toda negra, con menos cosas, ¿sí? Ahí
me voy a salir para mostrarles cómo entré. Lo que hice fue decirle el nombre del programa. Esto es una opción ahí que me da para escoger cuál es el archivo de configuración que yo necesito o que quiero abrir en ese momento. None es para decirle no utilice ningún archivo de configuración. Y aquí pues el nombre del archivo que yo quiero abrir. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se ven esos archivos de configuración? Pues depende. Cada uno lo hace como quiera, tan largo, tan corto como quiera. Y sobre todo, pues ahorita les comentaba que Vim tiene su propio lenguaje, que es, por ejemplo, estos comandos que les acabo de poner aquí, set, no number. Eso es el lenguaje de Vim, eso es el lenguaje de scripting de Vim. Pero yo puedo hacer esas configuraciones también en Lua. Yo, por ejemplo, tengo mi archivo de configuración en Lua. Entonces aquí lo abro, miren. Ah, bueno, ahí están dobladas todas las cosas. Entonces, esto es un archivo que está escrito en ese lenguaje. Miren, aquí abajo dice el lenguaje en el que está escrito. El archivo se llama init.lua. Entonces, esto es un archivo que cada que yo abro Vim, él lee todo esto, que son un montón de cosas. Bueno, sí, pero es que yo lo llevo usando desde hace mucho tiempo y le he ido poniendo cositas y quitando y de todo. Sí, entonces, estos son, por ejemplo, algunos plugins que yo utilizo, unas cosas, ahí con comentarios dice para qué es cada cosa. Luego aquí unas configuraciones de los plugins y estas son algunas configuraciones generales del editor. Por ejemplo, esto de swap file es para que él no haga automáticamente como archivos de respaldo de todo lo que yo estoy haciendo. Esto es para poder utilizar el mouse. Bueno, un montón de cosas. Esto scroll es para que cuando yo llegue aquí arriba, miren, él empieza a hacer como scroll sin que el cursor llegue hasta arriba, sino que me deja dos renglones visibles. Bueno, ¿sí? Ven un montón de detallitos. Number, para que muestre los números de línea. Que si quiero que los números sean relativos o no, yo le digo que no. Por ejemplo, yo lo puedo poner ahí mismo, miren. Set relative number. Entonces miren cómo son los números relativos. Él me muestra el número de la línea donde yo estoy parado, aquí 97, y hacia arriba y hacia abajo empiezan a contar desde 1. Sí, eso significa números relativos. Esto es el ancho de las tabulaciones. Bueno, un montón de cosas. No vale la pena ahora entrar en detalle en todo esto, pero quería mostrarles acá al final una cosa muy importante para cuando ustedes empiecen ya a trabajar de verdad en programación, y es que uno se acostumbra a sus propios atajos de teclado. ¿Sí? No siempre los que traen por defecto los editores son cómodos, o a veces a uno se le ocurre que hay un atajo que a uno le parece importantísimo y que no existe. Entonces se pueden crear, uno se los puede inventar. ¿Sí? Entonces miren, yo tengo un montón de atajos que yo mismo he ido poniendo. ¿Sí? A ver, por ejemplo, miren, para grabar un archivo, el comando es $W. Esa es la forma de grabar un archivo. Miren que ahí abajo dice written, porque ya se grabó. Entonces a mí me da pereza escribir $W y yo aquí hice un comando para que yo pueda usar el clásico comando control S para grabar. ¿Ven? Lo puedo usar. Pero también hice uno. ¿Dónde lo tengo? Se me perdió. Hay uno que es espacio S, pero se me perdió, ya no sé dónde lo tengo. Miren, espacio, esto líder quiere decir espacio, porque yo aquí definí más arriba el líder como la tecla espacio. Miren, acá. Entonces, cuando yo pongo el líder acá, significa espacio. Entonces, si yo escribo espacio QQ, cierro todo, en lugar de dos puntos Q. ¿Ven? Entonces, yo estoy redefiniendo mis comandos. Y son un montón de atajos que yo puedo hacer. Miren todos los que me he ido inventando para muchas cosas. ¿Listos? Para copiar, por ejemplo, texto, pero es que uno puede copiar de muchas maneras, no siempre la manera como nosotros estamos acostumbrados, control C, es la única que existe. Uno puede copiar, por ejemplo, para que vaya quedando almacenado en una lista diferentes textos copiados y uno puede después rescatarlos después de un tiempo. Bueno, ese tipo de cosas se pueden hacer en estos editores de texto. Entonces, como les mostraba, set es el comando casi que por defecto para hacer cualquier configuración, pero en Lua, en el lenguaje Lua, pues es un poquito diferente. ¿Listo? Casi siempre uno pone set y la opción que quiere.
¿sí? O set y no opción para quitarlo, establecer o desestablecer una opción, ¿sí? Si yo quiero intercambiar, por ejemplo, los números de línea, ¿sí? Puedo simplemente ponerle este, intercambiar, que sí, que no, que sí, que no, ¿vale? O si yo quiero saber cómo está una opción, pues le pongo ahí el signo de interrogación, ¿vale? Hay algunos de esas configuraciones que necesitan un valor, pues se lo pongo, ¿listos? Y así, ¿vale? Eso, pues naturalmente cuesta trabajo uno acostumbrarse. Acá hay algunos ejemplos, mire, number, el de los números de línea. Este wrap, para los que no saben, es cuando el editor uno lo tiene así muy cortico, muy pequeñito. Y miren que la línea es muy larga y ella vuelve y empieza aquí al otro lado, pues en la siguiente línea. Pero miren que el número de línea que es vacío, porque la línea realmente no es una línea física. Es simplemente que lo mostró en dos renglones, pero sigue siendo una sola línea. ¿Listos? Eso significa wrap. Bueno, el tipo de archivo, que si el mouse se permite o no se permite, el fondo, que si queremos que sea brillante o que si queremos que sea oscuro. Entonces, sí, set background, ¿cómo es que se pone? Igual, dark. Entonces, pues si les gusta así, también se puede. Es muy fácil de cambiar. Bueno, help opciones o help lista de opciones. Y ahí les va a decir todo, pues lo que vean de la ayuda sobre, pues, sobre las opciones que pueden modificar. Entonces, ya estando dentro del archivo, puedo subir, bajar, bueno, ir a la izquierda, ir a la derecha. Miren abajo las teclas que estoy hundiendo, J, H, L, si uno se acostumbra, para no tener que mover la mano hasta las flechas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo buscar? Ay, perdón. ¿Sí? ¿Cómo buscar? Entonces hay diferentes formas. La forma clásica es con slash. Entonces yo picho slash y miren que abajo apareció slash y el cursor ahora habla objetos, ¿sí? Objetos, bueno, vean, ahí mal deletreada y todo. Objeto, quitémosle esto, ya. Objetos, entonces él me la selecciona. ¿Listos? Yo puedo buscar otros apariciones de esa misma palabra con la tecla N hacia adelante o N mayúscula hacia atrás, pero no encuentro más. Entonces busquemos, por ejemplo, self, ahí. Si yo espicho N, miren que el cursor va bajando entre las apariciones y N mayúscula pues se va devolviendo, ¿sí? A veces yo ni siquiera quiero escribir la palabra. Entonces yo digo, no, es que a mí me gustaría buscar, yo estoy aquí parado en type, miren arriba, me gustaría buscar esa palabra, pero me da pereza escribirla, no importa, asterisco y busca todas. Busca todas las apariciones de la palabra encima de la que yo estoy parado. ¿Ven? Y así. Bueno, existen muchas maneras de buscar. Por ejemplo, este asterisco es lo mismo que este símbolo de número. Hace lo mismo. Si yo estoy parado por acá, no sé, en NI y espicho, pum, ahí me busca todos los NIs. Y recuerden, con N voy hacia adelante, perdón, con N mayúscula voy hacia atrás. Bueno, yo puedo quitar esa selección, pues ellos realmente no están seleccionados, pero los resalta ahí con ese color. Y si yo estoy por allá en otro momento editando otras cosas y yo vuelvo a espichar N, él recuerda la búsqueda anterior y vuelve y me las marca, ¿sí? En caso de que yo quiera, pues volver a buscar lo mismo. ¿Ven? Hacer y deshacer. Deshacer con U. Siempre todos estos comandos son en el modo normal, que es el modo de los comandos. Entonces, por ejemplo, listos, yo estoy por acá y digo, no, yo quiero aquí agregar una línea que diga puros jeroglíficos ahí. Listos, me salgo y quiero después borrar estas tres líneas y después digo, miércoles, me equivoqué. Pues no importa, con la tecla U, pum, deshacen. Y si vuelven a hundir U, pam, deshacen el anterior. ¿Listos? Con U mayúscula es un deshacer diferente. Miren, me voy a parar en esta línea y yo voy a decir, vean, voy a seleccionar este pedazo, borro esto, después me vengo por acá al final y le agrego aquí unas letras.
Y si les picho U mayúscula, él deshace todo lo que yo hice en esta línea al mismo tiempo. Es como una línea. Mientras que la U minúscula es cambio por cambio. Él lo va deshaciendo uno por uno. Si yo quiero rehacer, control R. ¿Sí? Control R para rehacer. Bueno, si quieren buscar más cosas sobre cómo se busca, pues miren, ayuda, search command o undo redo, y la ayuda pues nos mostrará, por ejemplo, miremos ahí, help, search, search commands. Entonces ahí nos muestra pues un poco de ayuda sobre cómo buscar. No sé si ustedes saben cómo utilizar las, ¿cómo se llama eso? Las expresiones regulares, regex. Expresiones regulares son unas caracteres que indican el principio de la línea, el final de la línea, que si el carácter es vacío o no, bueno, cosas así. Esto permite buscar con expresiones regulares, que eso es una cosa bien avanzada, pero cuesta trabajo aprender. Bueno, vamos mirando. Como ya sabemos, me quedó ahí mal puesta la diapositiva porque debía haber estado antes, pero no importa. HJK es de abajo, arriba, derecha. Y yo puedo, muchos de estos son comandos, finalmente, HJL, esos son comandos, como si yo estuviera escribiendo U de deshacer u otras cosas, son comandos. Todos estos comandos en BIM son como verbos, ¿sí? Son acciones. Y yo puedo repetir esas acciones las veces que quiera. La puedo repetir espichando muchas veces la misma tecla o puedo repetirlas con un número simplemente, ¿sí? Entonces, yo estoy ahí parado en la línea 60 y si yo le digo 5J, él baja 5 líneas, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay un comando que es borrar una línea completa, ¿sí? Ese comando para borrar una línea completa es DD, o sea, dos veces la tecla D. Miren, si yo espicho DD, ¡pum!, borró una línea completa, ¿sí? U para deshacer, ya. Pero entonces yo veo esto, defino esas coordenadas y yo quiero, es que yo quiero borrar esas 3 líneas de una, sin tener que seleccionarlas ni nada. Pues bueno, 3DD y borra las 3 líneas, ¿sí? Entonces, esos tipos de abreviaciones las podemos hacer con cualquier comando. Le ponemos simplemente un número antes y después el comando. Tenemos una cosa un poquito más avanzada también y es rangos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirle 2 puntos, voy a escribir el comando ahí, creo que más adelante en la presentación tengo esto de los rangos, pero bueno, ya que lo estoy haciendo ahí, yo digo, pero tal vez miren, desde la línea 50, hasta la 58, borrar. Pero, vean, sí, para hacerme quedar mal. No, bueno, ahorita más adelante en la presentación está, buscamos bien cómo es lo de los rangos, pero yo puedo decirle cuáles son las líneas a las que le quiero hacer algún comando en particular. Bueno, otros movimientos que sirven mucho. W, de palabra en palabra. B, viene de back, entonces me voy hasta el comienzo de la palabra anterior. Aquí esto es una A, perdón. E, viene de end, hasta el final de la siguiente palabra. E mayúscula, hasta el final de la palabra anterior. 0, hasta el comienzo de la línea. Primer carácter diferente de espacio en la línea, porque como muchas veces uno tiene tabulaciones y así. Entonces, uno puede ensayar. W, miren, se va brincando de palabra en palabra. ¿Sí? B, va brincando hacia atrás y pone el cursor siempre al comienzo de cada palabra. ¿Ven? E, entonces va de final en final, miren, el cursor lo va poniendo al final de cada palabra. ¿Sí? 0, al comienzo de la línea, miren que el cursor está aquí justo al lado del número. ¿Sí? Aquí. Pero si yo le digo, digamos que yo estoy por aquí más adelante y yo le digo el gorrito, entonces se va hasta el primer carácter que es diferente de espacio o de tabulación. Si yo quiero ir hasta el final de la línea, el símbolo de pesos. ¿Sí? Eh, hay uno interesante que es porcentaje. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahí parado en este paréntesis. Con porcentaje voy a la parejita. ¿Sí? Brinco
de un lado al otro. Pero no solamente con los paréntesis y los corchetes. Por ejemplo, si ustedes están editando un archivo de HTML y se paran en una etiqueta div, pichan porcentaje y van hasta el final de la etiqueta. Si él brinca desde el principio hasta el final, porque eso en el fondo es como si fueran unos paréntesis también. Entonces, entiende, digamos, eso también. Moverse hasta un carácter específico. Entonces, miren, tenemos estos comandos. F, que viene de find. También puede ser F mayúscula, que viene antes del cursor, después del cursor o antes del cursor. ¿Sí? O sea, hacia adelante o hacia atrás. T viene como de till o de until. O sea, que separa un carácter antes. Fíjense, yo estoy, digamos, parado acá y yo quiero ir hasta esta letra S. Entonces yo tengo por aquí y yo le digo busque, o sea, find S y se va hasta la S. ¿Sí? Vuelvo atrás. Si yo le digo TS, until es, miren, hasta un carácter antes de la S. Entonces yo me puedo mover con mucha precisión horizontalmente dentro de una línea. Con mucha Miren, se movió hacia atrás. ¿Ven? P mayúscula N. Entonces, justo hasta antes de la N, miren, acá está la N y se quedó un espacio después. ¿Ven? Entonces, con mucha precisión yo me puedo mover entre líneas, ¿vale? Después de usar cualquiera de estos, pues puedo usar estos comandos también, miren, punto y coma o coma. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá y le digo fs, bueno, S, y punto y coma, miren, me sigue buscando las siguientes S. Y ahí ya no sigue moviéndose porque es en una misma línea, ¿sí? Pero yo de pronto estoy por acá y punto y coma, él me vuelve y me busca la S. O sea, él como que se acuerda de ese comando anterior, de ese movimiento horizontal, y con punto y coma lo hace, ¿sí? Con coma también lo hace, pero pues ahí ya estoy. O creo que lo hace hacia atrás, no sé. Sí, hacia atrás. Coma lo hace hacia atrás y punto y coma hacia adelante. Bueno, también tenemos las formas de movernos, pero verticalmente. Entonces, G mayúscula es hasta la última línea. Doble G minúscula o 1G mayúscula es la primera línea de todo su texto, o sea, de todo el archivo. Entonces, miren, GG, yo voy hasta el comienzo. G mayúscula, voy hasta el final del archivo. ¿Ven? Yo puedo moverme también hacia arriba y hacia abajo, pues con precisión. Si yo quiero ir hasta la línea número 7, pues le digo 7G mayúscula y voy a la línea 7. Si yo quiero ir hasta otra línea con un número específico, se lo puedo decir. O si yo quiero ir hasta la mitad del documento, ¿sí? Yo le puedo decir 50% y voy hasta el 50% del archivo. Miren que aquí abajo en mi barrita de información me dice que estoy en el 50% del archivo. Cuando yo bajo, él me va marcando ahí en qué porcentaje del archivo estoy. Entonces, fíjense que me puedo mover con mucha precisión también hacia arriba y hacia abajo, o hasta un número de línea específico, o hasta un porcentaje. ¿Ven? Puedo ir combinando un montón de estas cosas. Por ejemplo, acuérdense que V minúscula es para entrar al modo de visualización, ¿sí? O de selección. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo el archivo, pues hay un comando para eso, pero yo podría hacer GG, ir hasta la primera, Shift B para seleccionar toda la línea y después G mayúscula si quiero. Entonces, sí, son diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Miren, también puedo irme por bloques, que miren abajo la tecla que estoy espichando, es este corchete. ¿Sí? Entonces, el corchete de la izquierda, voy hacia arriba por párrafos y hacia abajo puedo ir seleccionando párrafos enteros, líneas, control C para quitar mi selección. Y hay otros, control E, control Y es como scroll. Entonces yo puedo hacer con el mouse scroll o control E, ¿sí? Control Y también. El scroll es diferente que mover el cursor. Miren que el cursor se queda en el mismo tiempo, en el mismo lugar cuando yo hago scroll. ¿Sí? Bueno, no se puede salir, entonces cuando llego arriba él ya se queda ahí fijo. ¿Sí? Y así. Bueno, control D y control U es para avanzar más rápido, hacia abajo o hacia arriba. Él mueve medias pantallas. Y así.
También puedo ir hasta lugares de la pantalla. No todo el archivo se muestra al mismo tiempo, solamente lo que quepa en mi pantalla. Y con estas tres yo me puedo mover entre la parte de arriba, la parte de abajo o el medio. ¿Sí? Entonces yo estoy ahí, H, voy arriba. ¿Sí? L mayúscula, voy abajo. M, voy a la mitad. ¿Sí? Entonces a veces uno quiere ir aquí arriba o abajo, pero sin mover el texto. ¿Sí? Si yo sigo bajando, pues muevo el texto. ¿Listos? Bueno, ayudas también, miren, puras ayudas como de movimiento, de scroll, bueno, hay muchas formas de moverles, yo solamente les muestro aquí un poquito sobre cosas. Bueno, comandos importantes, D, pues viene de delete, C, change, Y, esto se llama yank, yo no sé dónde sale esa palabra, pero bueno, yank es lo mismo que copiar, P, paste y X, cortar. Sí, en Emacs creo que yank significa cortar. Aquí en BIM, yank significa copiar. Usan la misma palabra, pero es para cosas diferentes. Entonces, así yo puedo pues hacer muchas cosas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, vea, es que yo quiero seleccionar acá una parte y decir, si despicho la tecla D, ¡pum!, lo borro. ¿Ven? Bueno, U. A veces uno ya está por acá y dice, uy, ¿qué era lo que yo tenía seleccionado ahorita? Entonces, GB y selecciono la selección anterior. Y le digo C. C significa change. Entonces, C quiere decir él cambia todo lo que está seleccionado. Quiere decir que lo borra y yo puedo empezar a escribir cosas ahí. ¿Sí? Voy a deshacer todo. Listos. Yank es para copiar. De nuevo, yo puedo seleccionar aquí varias líneas. Yank y después las pego con P. Miren, ahí las pegué. Pero sin moverme al mouse ni no sé qué. Bueno, pues esto lo puedo hacer así. X para cortar. Entonces, selecciono y X. ¿Sí? Eso es casi lo mismo que delete, pues, o D. La X es casi lo mismo que la D. La única diferencia es que yo no tengo, con la X, yo puedo estar parado aquí y simplemente hundo X, pum, y borra el carácter que tengo debajo. Mientras que D, si yo les picho solamente una vez D, él se queda esperando y no hace nada. Si yo les picho otra vez D, borra la línea completa. Entonces, si yo quiero borrar un solo carácter, pues lo hago con X, no con D. Bueno, y así uno se va acostumbrando a ese tipo de cosas. Se pueden combinar esos comandos con operaciones de movimiento. Entonces, por ejemplo, miren, ya saben que doble D significa borrar toda la línea completa, pero si yo le digo borre hasta el final de la línea, acuérdense que símbolo de pesos es el final de la línea, entonces borrar hasta el final de la línea. Eso es lo mismo, hay un atajo D mayúscula, ¿sí? O borrar hasta el comienzo del archivo, ¿sí? O yo puedo ir hasta el principio del archivo y después decirle borre hasta el final del archivo. Y así. Yo puedo decir borre una palabra, o sea, borre hasta el principio de la siguiente palabra. ¿Sí? Puedo decirle borre dentro de una palabra, o sea, delete inside word. También existe delete around, miren, around word. No es lo mismo. ¿Sí? Con palabras solitas, la única diferencia es que él borra uno de los espacios, el que está adelante o el que está atrás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí le puse D-I-W y miren, borró la palabra, pero dejó los dos espacios, el de antes y el de después. Y si yo le digo D-A-W, borra toda la palabra más el espacio. ¿Sí? Bueno, y así cositas. D-I-P, entonces delete inside paragraph. ¿Ven? Entonces buscamos un párrafo. Entonces borra el párrafo, pero deja los dos espacios antes y después. Miren, las dos líneas que tenía en blanco antes y después. Y si yo le digo DAP, borra el párrafo y además una de las líneas. ¿Sí? Entonces son como operaciones que uno puede hacer rápidamente, pues con esos comandos. Siempre tienen ayudas. Miren, help operator, text objects. Entonces saben que los comandos son como acciones. Se pueden agregar números antes de la acción para saber cuántas veces lo voy a repetir
y después de palabras, párrafos, el principio del documento, esos son objetos de texto. Bueno, rangos o comandos, miren, así era que se ponía. Ya no, que no sé qué fue lo que hice mal. Bueno, entonces uno puede hacer comandos que operan en un rango, ¿sí? Por ejemplo, miren, 2 puntos para entrar a la línea de comandos. 1, pesos. Eso quiere decir desde la línea 1 hasta el final. Entonces borrar desde la primera hasta la última línea. ¿Ven? Hay un atajo para eso que es este. O yo puedo decirle mire, punto, coma, más 3. Eso quiere decir desde donde estoy parado y 3 más, bórrelas. ¿Ven? O desde donde estoy parado hasta la línea 8, bórrela. ¿Sí? Entonces yo puedo pues borrar ese tipo de cosas. Por ejemplo, acá. Yo puedo decirle, sí, borre 3 líneas, pero puedo decirle, entonces, con esos comandos, miren, 2 puntos, para entrar abajo a la línea de comandos, y le digo, desde donde estoy parado, o sea, punto, después coma, donde quiero terminar, entonces le digo, no, quiero hasta la línea 42 D, y ahí sí, enter, y me las borra todas, desde donde estoy hasta la 42, ¿ven? Y así. Bueno. Una cosa bien importante que sirve sobre todo cuando está haciendo proyectos grandes o archivos, manejando archivos grandes, es poner marcadores. Entonces uno marca algún lugar del texto que le interesa. Esos lugares se marcan con el comando M de marcador. Y después una letra, que es la que identifica pues, el marcador que uno quiere. Para ir a uno de estos marcadores, utilizo la comita. Puede ser el backtick, o sea, la que es como una tilde grave, al revés de la que nosotros usamos, o que es el palito, pues el apóstrofe común y corriente. Depende de si yo quiero ir justo hasta el lugar del cursor o hasta el principio de la línea. ¿Sí? Pero entonces yo puedo hacer, por ejemplo, me interesa esta línea y puedo hacer ahí un marcador. Despicho la tecla M y después, por ejemplo, T. Entonces el marcador ya quedó hecho, ¿sí? Con la tecla, con la letra T, miren, MT. Entonces, no salió nada en la pantalla. No, no, no. Normalmente yo me acuerdo, o si se me olvida, puedo pedirlo, ¿sí? 2 puntos, marks. Y me muestra todos los marcadores. Entonces a mí me dio por mirar los marcadores y me aparecieron un montón de cosas. Por acá está el marcador que yo acabo de poner, miren, la T. La T que está en la línea 35 y ahí me pone más o menos pues lo de la línea. Si no alcanza a caber, pues pone ahí lo que quepa. ¿Listos? Pero hay otros marcadores, otros que vienen por defecto. ¿Sí? Miren, por ejemplo, estos con números, con doble comilla, con punto, menor que, mayor que. Todos esos son marcadores que se van cambiando automáticamente. ¿Sí? Se van modificando todo el tiempo a medida que yo voy modificando el archivo y significan cosas diferentes. ¿Listos? Ahora miramos. También existe saltos y también existe cambios. ¿Sí? Una lista de cambios o una lista de saltos. Entonces, saltos. Entonces, miren, todas las movidas que yo he hecho en mi texto van saliendo aquí como en la historia. Y entonces yo podría saltar hasta uno de esos específicamente. También existe un comando, pues, para eso, control O. Voy hasta el anterior. Miren, control O, me voy brincando al lugar anterior que yo modifiqué, la última modificación. ¿Listos? Y pues la de cambios también. Entonces, miren esos marcadores especiales. Bueno, también tenemos una lista de registros, ya los miramos. Por ejemplo, este registro. Los registros se ponen con doble comilla. Doble comilla punto. Eso significa el último texto insertado. ¿Sí? Doble comilla porcentaje. El nombre o la ruta del archivo actual. Doble comilla y 2 puntos. El comando ejecutado más reciente. Entonces, ¿qué son los registros? Los registros son todas las cosas que yo voy copiando. Entonces, por ejemplo, yo copio esta línea con doble Y, copié la línea entera, miren, y digo reg, y él me muestra todos los registros, un montón de registros que son automáticos,
0, 1, 2, 3, todos esos, que son, digamos, los que yo aparecen. Esperen, ¿cuál fue la línea que copié? Está param NJ. Pues por ahí está, miren, la última. Sí, el último registro es este, ¿vale? Por acá debería aparecer, miren, uno de los que tengo en la presentación. Comillas, porcentaje, el nombre del archivo. Comillas, número, la ruta de donde yo estoy parado, del archivo en donde estoy parado. Bueno, es que como tengo abiertos dos archivos, pues ahí salen los dos, ¿sí? Y miren, este es otro. Ese se les debería, pues, o uno se acostumbra a ver ese registro, el doble comilla más, y es el registro de cuando uno hace control C en el computador. Por ejemplo, ahí yo lo copio ese, ¿sí? Esa palabra, y yo los tengo aquí en BIM, todos los registros, ¿sí? Miren, ¿ven? Copié la palabra registros y ahora está ahí. Entonces, el control C, yo lo tengo aquí, pero tengo muchas otras cosas copiadas, muchísimas. Entonces yo puedo pegar cualquiera de estas cosas, cualquiera de estos registros yo los puedo pegar en donde yo quiera. ¿Listos? Bueno, algunas ayudas. Esta es una página ahí como interesante que les muestra, eh, eh, miren ahí, ay, creo que di clic. Bim Galore es una persona que hizo como una especie de tutorial, pues o no sé, de manual, pero fácil de entender así. Y ahí pues lo pueden leer. O, ok, y aquí, un cheat sheet que es simplemente hay comandos, ¿sí? Por ejemplo, hay unos comandos muy especiales que son con la letra G, ¿sí? Con la letra G, ese comando o esa letra G sirve para muchas cosas, uno se va acostumbrando a usarla a veces, pero realmente uno ni sabe bien qué es lo que significa, ¿sí? Fíjense que hay muchos comandos que salen con G. Por ejemplo, yo puedo pedir la ayuda, G, y miren, G, ¿sí? Es un comando, y miren, me sale toda la lista. G, control A, por ejemplo, miren. No sé qué, que borrar la memoria de no sé qué. G, control G, mostrar información sobre la posición actual del cursor. Por ejemplo, yo estoy ahí y si hundo, G, control G, miren que ahí abajo me sale. Estoy en la columna 36, no sé qué, línea tal, palabra, no sé qué, byte, yo no sé qué. ¿Sí ven? Un montón de cosas. Entonces ese G sirve para muchas cosas y así se va uno como acostumbrando poco a poco. G es también el que sirve para moverse, por ejemplo, arriba o abajo, al principio o al final del archivo. ¿Sí? Miren aquí, a ver, alguno interesante. GD, miren, este es uno interesante cuando uno estaba programando. Ir a la definición de la palabra que está debajo del cursor. Entonces, si yo estoy en una variable, GD, pues va a donde está definida esa variable. O GE, hacia atrás hasta el final de la última palabra. Ah, bueno, es diferente cuando está escrito una palabra en minúsculas o cuando está una palabra en mayúsculas, ¿no? ¿Sí sabían? ¿O no se han dado cuenta nunca? Por ejemplo, voy a cambiarle este por un menos. Entonces, miren, para, para algunos todo esto es una sola palabra. Para otros, la palabra viene hasta aquí nomás. Para otras personas, la palabra viene hasta aquí nomás. Para otras personas es todo esto porque miren que hasta aquí no hay ningún espacio. Entonces, en eso se diferencia la palabra minúscula y la palabra mayúscula. Por ejemplo, si yo estoy acá y le espicho W, va hasta la siguiente palabra. Miren, este menos se considera como una siguiente palabra. Local, otra palabra. Este es otra. Self es otra. ¿Ven? Si yo le espicho W mayúscula, él va hasta la siguiente palabra después del siguiente espacio. O sea, él considera que todo esto es una sola palabra. Entonces, bueno, por eso es que sale aquí escrita así con mayúscula. Y así, ¿sí? Puede uno mirar el comando que hace un millón de cosas. Miren todas las posibilidades que tenemos. GS, digamos que será Go to Sleep. Por
unos segundos. Yo no sé eso para qué es, pues. Obviamente yo no sé usar ni ni el 1% de todo lo que hay aquí en BIM, pues, pero bueno, ahí pueden mirar. Listos. Entonces, otra cosa importante que hay con estos editores. Hay una cosa que se llaman, ya para terminar, hay una cosa que se llaman los buffers y otra cosa son los archivos. Entonces, cuando yo abro, digamos, voy a cerrar. Ah, sí, voy a cerrar. Cuando yo abro un archivo, aparece en la pantalla. Eso que yo estoy viendo ahí es un buffer. Un buffer es que el computador internamente lee el contenido de un archivo, ese contenido lo guarda en su memoria RAM y lo muestra, ¿sí? Pero el archivo lo dejó otra vez quieto allá en la carpeta de mi computador. Si el archivo se quedó allá en la carpeta y lo que estamos mostrando es un buffer, o sea, es el contenido del archivo, pero que está guardado en la memoria RAM. Pero yo no estoy tocando el archivo ya, solamente lo utilicé para leer el contenido y lo muestro. Eso es un buffer. Entonces yo puedo tener muchos buffers abiertos al mismo tiempo. Bueno, como cualquier editor, pues yo puedo tener aquí al lado pues los archivos de la carpeta en donde estoy parado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice doble clic aquí en material y doble clic aquí en Search. Listos. ¿Y qué pasó con los otros archivos? Bueno, a mí personalmente no me gusta que salgan aquí las pestañitas arriba. Me parece que eso quita espacio y no sirve para nada. Entonces yo estoy aquí parado y quiero ir a los otros archivos que ya tengo abiertos. Puedo con la tecla Tab, voy cambiando entre ellos. ¿Sí? O puedo decirle buffers y ahí me salen abajo. ¿Sí? Miren, me salen los tres. Y yo puedo, claro, para todos los atajos para todos los comandos hay atajos. Entonces yo puedo decirle B1 y voy al buffer 1. B2, voy al buffer 2. Bueno, el buffer 2 es este mismo. Es que yo puedo mostrar lo mismo en ¿sí? Buffer 3 y así. Pero también yo tengo instalado, por ejemplo, un plugin que es útil, digamos, para este tipo de cosas. Entonces, miren, yo puedo ver los buffers ahí interactivamente, me va mostrando a la derecha qué es lo que hay en cada uno de esos buffers. ¿Sí? Y pa. ¿Ven? Puedo también con ese mismo plugin buscar texto. Entonces yo digo, pero buscar archivos, por ejemplo. Entonces, dentro de mi carpeta salen de archivos y miren, archivos ocultos. Y yo empiezo a escribir, model, y él me empieza a seleccionar ahí los que coinciden con lo que yo estoy escribiendo. Y ahí ya puedo buscar, pum, ¿ven? Y así. Entonces, fíjense que yo puedo ir extendiendo y extendiendo todos estos, no sé, funcionalidades y estos editores, todo lo que yo quiera. ¿Sí? Bueno, lo que les decía del terminal, pues yo puedo abrir el terminal aquí abajo. Es un terminal de mi computador, miren, LS me muestra, ¿sí? Puedo ir viendo el rendimiento de mi computador. Es un terminal común y corriente y está metido dentro de mi editor de texto, pero es un terminal y puedo manejar todo el computador desde ahí. Entonces, si yo estoy trabajando en Python, yo puedo correr aquí Python directamente, la ventanita esta interactiva, ir haciendo, ¿sí? Operaciones ahí mismo. Puedo tener el Python ahí abierto todo el tiempo, ¿sí? O puedo cerrarlo, ¿sí? Puedo cerrarlo, pero nada más lo escondí. Yo puedo volver a abrir y tengo lo mismo que tenía ahí en el terminal. Ni siquiera me salí de Python, solamente lo escondí. Bueno, listo, muchachos. Entonces, pues no es nada más que una pequeñita introducción. Y, y yo por ahí les dejo ya hasta ahí con BIM. Emacs, ya ni siquiera lo tengo instalado. Entonces, muchachos, todavía queda alguien por ahí. Aquí estamos, profe. Sí, uy, Claro. valientes. Ajá. Y muchachos, entonces, yo solamente es como que me gustaría animarlos a que de verdad utilicen este tipo de editores de texto, pues un poquito mejores de los que uno está acostumbrado. Sí, con esos editores se pueden hacer muchas cosas. Eh,
ahí se me pasan pues un millón de cosas, pero claro, si uno se pone a hablar, pues se le va el tiempo. Entonces, por ejemplo, eso del, ¿se acuerdan del comando Q, que es como recording? Pues uno puede ser como grabar una serie de comandos. Entonces, miren, por ejemplo, Q. Yo le digo, ¿cómo es? Ah, pues miren, acá abajo, no, me voy a salir otra vez. Voy a parar acá, aquí en self. Ya, entonces yo le digo Q, A, por ejemplo. Entonces me dice abajo, mire, está grabando el, no sé, este coso, @A. ¿Sí? Entonces yo dentro de ese registro @A voy a grabar una serie de comandos. Mis comandos pueden ser, por ejemplo, ir al primer carácter diferente de espacio de la línea. Después moverme 2 palabras adelante. Después seleccionar 2 palabras y cambiarlas por, no sé, árbol. Pues me salgo, voy al final de la línea, espacio, y escribo 1, 2, 3, 4, 5. Me salgo y termino de grabar. Entonces, fíjense ese comando, pues claro, me lo acabo de inventar, no tiene ningún sentido, pero yo puedo decir, ah, bueno, tal vez a esta línea yo le quiero hacer eso mismo. ¿Sí? Entonces, @A, y ahí vuelve y le hace todo lo mismo. ¿Ven? Entonces, este tipo de cosas, sí, son esos detallitos, ¿no? Que hacen que la vida de uno mientras está desarrollando, mientras está programando, pues sean un poquito más cómodas, ¿sí? Bueno, muchachos, ahora sí yo creo que hasta ahí los dejo, yo sigo ahí hablando. Si no, Pues muy interesante, sí. sí, ahora sí, creo que sí fue el último ballet. Sí, Ah, no, ahí estamos todos. no, ahí seguimos. Cristian, quisiera mostrar ahí 5 o 10 minuticos lo de Emacs. Eh, es, sí, 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 hágale. lo mostramos Sí, un ahí mientras momento. va compartiendo la pantalla o abriendo algún archivo o algo, pues yo les comento, Emacs, ustedes buscan en internet y es tal cual, así como la competencia de BIM. Sí, yo personalmente no lo veo como una competencia. Yo mismo he utilizado Emacs muchas veces durante un tiempo largo y a veces me canso y me cambio otra vez a BIM y me canso y me cambio otra vez a Emacs. Y bueno, uno se va como acostumbrando a cualquier cosa. Emacs, a mí personalmente, por lo menos en este momento o en esta etapa de mi vida, me parece que los comandos son muy largos. Entonces eso me cansa un poco. Todos los comandos son Command, Alt, no sé qué, Control. Son comandos compuestos. Mientras que a mí me parece que el sistema de comandos de BIM es espectacular. ¿Sí? Es espectacular de cortico, de claro y de estable. Uno siempre sabe lo que está haciendo. Mientras que en Emacs, como uno va como acumulando comandos y comandos, a veces yo me pierdo, pero eso soy yo, pues, no sé, tal vez me falta una neurona, será, no, no sé, me pierdo. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo se ve Emacs, Cristian? Sí, pues venga, se los presento. Voy a, voy a abrir la reunión de Meet aquí en el computador porque está desde el teléfono, pero Mm, ya estoy aquí a la vuelta. Ah, pero listo. No, sí, esa reunión fue solamente el mensaje que nos enviamos por Discord. No. Sí, es que son un poquito cosas que resuelvo un impasse técnico. Hace poquito volví a instalar Fedora porque, bueno, como que había formateado todo el computador, entonces estoy más bien, pues, estrenando la máquina, por así decirlo, ujú, no tiene muchas cosas. Y entre las que no tiene, no tiene Discord. mm, Entonces,
Hay una forma rápida de instalarlo. No sé si han escuchado sobre los paquetes de FlatHub. Ajá. Yo les muestro, miren, para que se Entonces, antojen de Linux los que todavía no tienen. Ahí en un terminal, mientras Cristian abre ahí su computador, sí, qué pena. uno, miren, solamente con decirle, oiga, yo quiero instalar Emacs. Dice, listo, hágale, instálelo. Y sin tener que ir a una página de internet, ni rebuscar, ni descargar archivos, doble clic, siguiente, 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 nada de eso. Solo le digo, instálelo y ya. Lo tengo ya, Emacs. Emacs por defecto viene con interfaz gráfica. Así se les abre por primera vez sin ningún tipo de modificaciones ni de configuraciones. ¿Sí? Como tiene GUI, por eso puede mostrar imágenes. Mientras que el BIM que yo les estaba mostrando corre dentro del terminal. Y entonces él no puede mostrar imágenes ahí directamente. Enviarme el enlace y me lo envié por WhatsApp. Entonces ahora me toca loguearme en mi computador. Pero ya estoy ahí llegando. Bien, Ah, listo. bueno, listos. Emacs también, muchachos, es mucho más que un editor de texto. Entonces yo diría, no, es que BIM también. Sí, BIM hace muchas cosas, pero sigue siendo un editor de texto. Emacs es casi un sistema operativo completo. Uno puede correr muchas aplicaciones dentro de Emacs, muchas, hasta ver videos o abrir un navegador de internet ahí dentro de Emacs. Entonces, claro, si uno empieza como a adentrarse en ese mundo de Emacs, pues eso es tan grande como uno quiera, es casi un sistema operativo completo. Bueno, por aquí veo que Cristian ya apareció otra vez, entonces ahí ya, Sí, lo he logrado. He hágale. superado en impasse técnico. Bien, entonces, es como para ver Max un momentico y no quedarnos con la gana. Porque yo como el profesor preparó la presentación, pues no la tengo. Bien. Entonces yo estaba trabajando en la tesis. Déjenme yo ordeno un poco las ventanas. El profesor hablaba que se podían ver PDFs. Se supone que esto es un PDF. A ver si lo puedo recargar. Oh, sí, ahí está la tesis. Pero bueno, esto lo estoy probando hasta ahorita. No sé cómo decirle, por ejemplo, que el zoom lo ajuste a que la hoja ocupe toda la ventana. Eso lo vi hasta ahorita. Yo no sabía que se podían ver PDF Cinemax. Bien, entonces cerremos esto y les muestro desde cero de qué va todo esto. Voy a decir que sí, que guarde. Listo. Entonces, Max, como le decía el profesor, sí, digamos que la gente lo define como un intérprete de Lisp, ¿sí? Que Lisp, así como lo entendería yo que es como otro lenguaje de programación. Bien, por ahí vi que el profesor entonces instaló Emacs, pues Emacs viene en dos formas de ejecutarlo. Yo normalmente lo estaba haciendo desde la terminal también. Por ejemplo, y voy aquí a agrandar la letra. No sé cómo se hace esto. Me toca hacerlo aquí a punta de clicitos. ¿Dónde está la letra? Con control más, ¿no? Tiene razón, que se me olvida eso. Ah, no, eso. Pues más o menos, hay como que hice A una brincos. cosa y otra cosa. Sí. Oiga, Bien, entonces yo estoy aquí parado en esta ruta, ¿cierto? Y yo hace menos de una semana estaba acostumbrado a correr en Max así. Entonces, venga, les cuento qué hice. Como, pues una vez más, como creo que el profesor acaba de hacer, el profesor instaló Max. Es muy sencillito de hacerlo. La verdad es que es un comando y ya. Pues lo normal es que uno busque en internet Emacs y bueno, a ver, lo primero que salga, ¿no? Entonces ahí está la paginita del proyecto, ¿cierto? Y el profesor entonces debió haber utilizado uno de estos comandos.
Me imagino que para El tercero, sí, el más Pacman. chileno es este, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en Fedora utilizo este, ¿sí? Entonces ya dependiendo de la distribución que tenga cada quien, pues voy a copiar y pega, ¿sí? Ahora digamos que no es un poco el objetivo hablar de desinstalaciones y demás, porque pues sí, ya se dieron cuenta que esto es como todo un rollo, ¿no? Entonces aquí en estos editores no es como que nos movamos con las flechitas y entonces copiamos con control C, sino que pues se desdibuja un poco todo eso, ¿no? Bien, yo he trabajado entonces en Emacs, en Linux, lo he hecho en la terminal y como les comentaba recientemente lo he hecho en la aplicación en la GUI que tienen ellos, ¿cierto? Que sería esta de acá. Listo. Pero ya vamos a llegar allá, ¿sí? Aquí en la paginita vemos entonces también, yo he trabajado con la versión para Windows, me he visto forzado a trabajar en Windows, entonces he instalado la versión que viene para Windows, la más sencillita. Hay como también muchas formas ahora de ejecutar Emacs en Windows. Digamos que una de las formas es eh, ejecutando el sistema operativo, digamos, dentro de Windows, que eso es una posibilidad ahora con Windows 10, o instalando este programa, ¿cierto? Que sería pues un Exe, ¿cierto? O ahora hay como una distribución de un administrador de paquetes que se llama Chocolate, Choco se llama. Vámonos así, PowerShell, a ver qué sale. Chocolate. Entonces ahí como que también se pueden instalar Emacs. Entonces, bueno, digamos que lo que ofrece para instalarse, ¿cierto? Las maneras pues son variadas. Y también está en Mac, pero ese mundo sí yo no lo conozco. Bien, entonces también hay, bueno, ya otros sistemas operativos más libres, ¿no? Listo. Entonces, instalarlo, pues ahí están las instrucciones, ¿cierto? Ejecutarlo. Entonces, como está haciendo un poco el profesor Martín, yo lo hago así. Una vez más, yo sigo aquí como que abriendo y cerrando. Esta banderita que tiene aquí este comando Emacs, ¿cierto? A continuación, significa no window, ¿sí? No sé si pueda, no creo que me salga, porque no me sé si es así. Ah, sí, ahí lo he escrito mal. De hecho, ahí abrió fue un archivo. Pero sí. Ah, de pronto es porque me falta aquí una doble línea. De pronto será. Sí, ahí está. Entonces esa banderita de no W significa no window. Y precisamente es que yo puedo ejecutar aquí en Max y me va a abrir la ventana gráfica, sí, la GUI, la interfaz gráfica de Max. Y si yo le paso la banderita, pues le estoy diciendo entonces que no ejecute Max ¿cierto? En esa GUI, sino que la haga a través de la terminal. Bien, entonces esta es la bandera, este es el mensaje de bienvenida con el que lo reciba uno Emacs en la versión de por terminal. Y esta que tenemos acá es como lo reciba uno en la versión GUI. Ya vemos aquí el tema de aquí hay imagen, aquí no hay imagen, no. Entonces eso lo va a restringir a uno, ¿cierto? Si quisiera uno pues ver un PDF, de pronto sí, de pronto no. Ya depende pues un poco cómo quiera trabajar uno. Y pues es que esto al final es cuestión de gustos. Bien, entonces, ¿cómo se mueve uno aquí en Emacs? Pues en Emacs las flechas funcionan. Me imagino que también bueno, en Vini ahora viene la presentación del profesor. Pues aquí no hay modos, ¿cierto? O bueno, yo no lo sé. O de pronto sí, yo la verdad tampoco es que sea un experto en Emacs, pero así como de pronto veo los modos de profesor, que tiene un modo como normal, otro modo de comandos, otro modo para visualización, creo que era, ¿cierto? Más o Sí, menos, Cristian, sí existen un poquito, pero no tan definidos como en BIM. sí, Sí, correcto. en general uno siempre está en el modo de edición, ¿sí? Y por eso es que todos los comandos son con control, con alt, ¿sí? Porque uno nunca está en un modo de comandos, pero sí tiene mini buffer y sí tiene línea de comandos. Entonces, por eso es que es Sí, de como un acuerdo. híbrido. Mm, Sí, eso estaba anotando, ¿cierto? Que entonces Emacs es como siempre en esa, llevándolo como el paralelo con BIM, pues siempre está en el modo edición, ¿no? Bien.
Entonces, pues sí, las flechas funcionan. Y entonces uno debería empezar aquí, por el manual. Entonces uno, digamos, haciéndolo más como con las uñas, ¿cierto? Pues sí, podría ir encima de las flechitas, ¿cierto? Y encima de los enlaces, uno puede, en los enlaces son estas letras que están apareciendo aquí en azul, ¿cierto? Y hacer enter. Y él los va a llevar ¿a qué? Pues en este caso como un artículo, ¿cierto? Entiendo que esto se hace con, aunque no sé, no, este sí es, bueno, esas son las noticas, ¿cierto? Que tiene el editor de Max como para enseñarnos un poco cómo funciona, ¿sí? Entonces él nos va a decir un poco adelante, bueno, eh, este sería como la ayuda, no sé, creo que como, no, hay una ayuda más fácil, que es el Sí, es tutorial, un manual grande. Eso es un manual grande y el tutorial, digamos, es por donde uno debería exacto, empezar. Igual que el BIM Tutor, como les decía yo al comienzo, este también tiene Emacs Tutorial. sí, Y ahí es interactivo, le van diciendo a uno qué significa cada tecla y todo. correcto. Ese era el que yo quería, por donde uno debería empezar, muchas gracias. En efecto, yo quería era mostrarles el tutorial. Entonces, les voy a decir un poco lo que comenta el profesor, ¿no? Que para ejecutar ciertas acciones que de pronto se ejecutan en BIM, ¿cierto? Aquí en Emacs, hay que utilizar pues la tecla control y la tecla alt. ¿Sí? Es como lo primero que le enseñan a uno, ¿cierto? Entonces le van a decir que a lo largo de la documentación ellos van a presentar con este formato, ¿cierto? Eh, como ciertos combinaciones de teclas que hay que hacer pues para comenzar a utilizar Emacs. Entonces ellos le dicen que cuando aparezca esta C mayúscula que ven aquí, eh, es que nos quieren decir que tenemos que oprimir control, ¿cierto? Y pues ya seguido de lo que pues, nos indiquen en su momento. Y aquí nos dicen que cuando aparezca la tecla M, ¿cierto? Es la tecla alt del teclado. ¿Sí? De pronto ellos le dan un poco más de vueltas, que hace mucho tiempo como que no era alt, sino como que le llamaban a la tecla de otra manera, ¿cierto? Pero, digamos, trayéndolo a nuestros días sería eso. Esta tecla de aquí, ups, sería para control, ¿cierto? Y esta letra de aquí sería para la tecla alt. Y cómo funcionan, entonces, como para entrar un poquito en los comandos y bueno, para comenzar haciendo un paneo general, ¿cierto? Del programa, de pronto con más tiempo y ¿sí? Con más tiempo lo miramos un poquillo más en detalle. Y es que así como uno se puede mover con las teclas, se puede mover también con comandos, ¿sí? Entonces teníamos los comandos que el profesor nos comentaba que estaba J, K, L, no sé si ahí entra a jugar H, me imagino que sí, porque está aquí al lado. En Emacs, para hacerlo, entonces, una vez más es en este caso, con la tecla control y con la tecla N, ¿sí? Ellos dijeron, vamos a utilizar control N porque N es de net. Entonces uno va a comenzar a bajar, ¿cierto? Línea a línea, haciendo control N. Y para devolverse, entonces dijeron, no, pues con control P, que es control preview. Entonces uno va y se devuelve, ¿cierto? Y dijeron, bueno, vamos a movernos hacia adelante. Les dijeron que con F de forward. Entonces, pues uno se mueve hacia adelante con forward. Y dijeron, bueno, y para atrás, bueno, pues vamos con back. Entonces uno hace control B. No sé si yo tengo esta aplicación del profesor de Screen Keyboard, fue que vi. Nada, de pronto no se toca instalarla. Pero bueno, espero que se entienda un poquito. De pronto la próxima la tengo instalada, ¿cierto? Para que se vea aquí abajo también. Listo, después. Sí, este es Max, entonces en vez de entrar un poquito en esos detalles, ¿cierto? Ya saben por lo menos moverse y abrirlo. Digamos como yo lo utilizo, ¿cierto? Yo quiero, por ejemplo, en Emacs utilizan visitar un archivo y para hacerlo es con control X, control F. Y como lo comentaba el profesor, pues aquí también hay un mini buffer. Entonces, ahí en el mini buffer, al haber yo ejecutado control X, control F, pues me está diciendo, bueno, listo, ¿qué archivo quiere ver? Entonces yo le voy a decir aquí pues, que quiero ver el archivo de la tesis. Entonces, él me deja ver el archivo de la tesis. Y ahí estaría. Entonces, bueno, yo les voy comentando para hacer como una página siguiente, por así llamarlo. Ellos dicen que lo haga con control B, con B de vaca. Entonces ahí voy dándole como página a página. Fíjense, por ejemplo, que, y hablando un poco de comentario del profesor Martín, aquí
esta página, ¿cierto? Que iría de aquí hasta acá, ¿sí? Pues termina con con estas dos filas, ¿cierto? Con una fila vacía, que sería la última, y esta fila, que sería la penúltima. Cuando uno le hace control B, esas dos últimas filas van a aparecer arriba. ¿Sí ven? Bueno, en este caso apareció solo la... Ah, no, sí, ahí están las dos filas porque la segunda era vacía, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, se fijan aquí, las dos últimas líneas serían estas dos. Entonces, cuando yo haga B, control B, perdón, van a aparecer arriba, ¿sí? Entonces, así se mueve un poco la paginación en Emacs y, como les digo, es con control B. Y si ustedes quieren devolverse, ¿cierto? Lo hacen con alt B, otra vez con B de vaca, ¿cierto? Entonces, en la documentación van a aparecer que ustedes tienen que utilizar. Venga, nos pasamos a aquí que podemos escribir. En la documentación, para moverse una página abajo, les va a aparecer ahí. Y para moverse una página arriba, les va a aparecer así. Algo por el estilo, qué sé yo, ¿cierto? Cristian, qué pena, lo interrumpo. Es que creo que en algún momento se quedó medio congelada la pantalla. Ah, bueno, ya, no, ya sí, ahora sí estoy viendo. Listo, no, pero bien. Yo no sé decir. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, muchachos, súper, sí. Miren qué pena, No, Cristian, profe, ahí lo sigue. interrumpo y un poco ya estaba todo entusiasmado, pero, pero fíjense que en el fondo, digamos, lo que quería que vieran con esta, digamos, presentación rápida de Cristian es que en el fondo son la misma cosa. Entonces, que si moverse de palabra en palabra es con W como en BIM o con control F de forward, pues eso en el fondo es la misma cosa. Pues tienen que hundir una tecla más, pero ¿y qué importa? ¿Sí? No es ninguna más rápida que la otra, simplemente hay que acostumbrarse y ya. Entonces, fíjense que hacemos lo mismo con cualquiera de los dos editores y ambos editores son igual de poderosos. ¿Sí? Pueden hacer un millón de cosas todos. Bueno, ahí veo que Cristian está escribiendo en el mini buffer para ver el PDF. Sí, es que ahorita no sé por qué no me lo estaba. Sí, no, sí, sí lo alcanzamos a ver. Sí, ahí Sí, sí, está. sí. Lo chévere es que eso, por ejemplo, uno entonces puede dividir aquí la pantalla y entonces quiero ir a ver pues el código fuente, ¿cierto? De ese archivo. Mm, Bueno, yo todavía no sé utilizarlo muy bien, pero uno podría compilar desde aquí mismo. Entonces esto es con Lualate. Claro, no es como control C o algo Sí, así. pero entonces ya el comando de Lualate no. Bueno, aquí no me lo está reconociendo, pero es porque, como les digo, tengo la instalación reciente, pero creo que uno le puede decir tech y Lua. Ujú. Sí, entonces ahí lo va a instalar, pero no he podido compilarlo desde acá, para ser sincero. Bueno, no importa. Mm. No, súper, 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 muchachos. Bueno, yo creo que ya deben estar a punto de mandarnos la policía para que apaguemos el computador. Cristian, qué pena, Sí, no, yo porque voy cerrando. ya van a ser las 8. Entonces, yo celebro mucho el entusiasmo y la valentía de todos los que se quedaron hasta esta hora, porque pues esto un viernes a esta hora. Pero bueno, es el único horario que nos cuadra a todos, ¿no? Mil gracias entonces a todos. Yo qué pena nuevamente con Cristian haberlo cortado ahí de plano. Ahora, profe. Pero bueno, alcanzamos a ver que pues más o menos cómo es como la filosofía de cada uno. Son programas que sirven para muchas cosas, pero sobre todo son programas que ustedes pueden acomodar a su gusto. Ustedes pueden ponerle toda la cantidad de plugins que quieran, inventarse ustedes mismos los comandos. Sí, entonces son muy, muy, muy versátiles y simplemente uno se va acostumbrando. ¿Listos? Otro día le damos un ratico a Oscar para que nos diga, no, esos editores viejos no sirven, hay que usar VS Code, pero bueno, ya será en otro momento. Entonces, muchas gracias muchachos nuevamente por estar aquí todos y nos vemos en la próxima, ¿no? Ahí seguimos en el chat